Gracias por continuar con nosotros. Carlos Alfredo Vecchio, dirigente político venezolano y coordinador del Partido Voluntad Popular, se reunió con el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, durante una visita a la nación centroamericana. Lo tenemos acá con nosotros para que nos amplíe más sobre esa reunión con el famosísimo Óscar Arias, quien es el ex Premio Nobel de la Paz, y razones bastante importantes por las cuales se reúne usted esta tarde con el expresidente. ¿Cuáles serían esas, don Carlos? Bueno, muy buenas tardes, un placer, Natalia, de estar acá con ustedes y darnos esta oportunidad de expresar nuestras ideas y sobre todo denunciar la crisis venezolana. Es un encuentro donde primero agradecimos al presidente Óscar Arias por el respaldo que le ha dado a la lucha que hemos venido dando nosotros para el rescate de la democracia en Venezuela y para el respeto de los derechos humanos. Su voz es importante para nosotros, se ha escuchado no solo en Latinoamérica, Centroamérica, sino también a nivel mundial. Y también como se lo dije hoy, quizás fue uno de los primeros que puso la bandera para levantar la voz sobre la crisis venezolana y sobre el caso de Leopoldo López, que es presidente de nuestro partido Voluntad Popular y quien hoy está en huelga de hambre, casi 29 días, haciendo un petitorio profundamente democrático. El otro planteamiento que le hice al presidente Arias: este año va a haber elecciones parlamentarias en Venezuela, puede ser el inicio de la construcción de una salida a nuestra crisis política, y que le decía que el rol de la comunidad internacional tiene que empujarse para que exista una observación internacional calificada que pueda observar el proceso electoral venezolano, porque no ha habido elecciones libres ni transparentes en Venezuela en estos 16 años, y también para que empuje la liberación de los presos políticos que hoy existen en Venezuela. El darse un escenario electoral con los opositores en las cárceles en lugar de estar en la calle para que precisamente se pueda contar en esa elección no es justo. Por eso nosotros queremos empujar que la comunidad internacional haga ver pues, que para que se dé un proceso transparente de elecciones justas con estándar internacional, requiere que los presos políticos opositores, por supuesto, estén en las calles. Señor Vecchio, me parece importante que usted toma el hecho de que el señor Leopoldo López se encuentra encarcelado y está luchando por algo que debería de hacerse desde afuera y él está adentro. En algún momento se esperó que usted también lo estuviera, luego de que pusieron pues, varios cargos en su contra, como incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y privada y asociación para delinquir. ¿Por qué razón sale usted del país y podríamos decir deja solo a López? Bueno, fíjate que la primera orden de detención que se inician con las protestas es contra Leopoldo, la segunda es contra mi persona y estamos enfrentando los mismos cargos. Eso que está allí es simplemente una persecución política por nuestras ideas, por llamar a la gente a protestar pacíficamente para levantar la voz con la profunda crisis que tiene Venezuela. Y le decíamos, va a ser peor, y de hecho, lamentablemente, luego de un año de las protestas, es mucho peor. Entonces, lo que ha habido en Venezuela es una persecución por pensar distinto. Y esos son delitos que fabrican para perseguirte. Hasta el día de hoy no existe ninguna prueba en contra de Leopoldo, y mucho menos contra mí. Y hemos tenido el respaldo de organizaciones internacionales como la ONU, que ha dicho claramente que ha habido una detención arbitraria con respecto a Leopoldo, que son casos de persecución política y que tienen que ser liberados. Amnistía Internacional, que es la organización de derechos humanos más importante a nivel mundial, lo ha hecho. El Parlamento Europeo, la Unión Europea, presidentes latinoamericanos y Congreso han dicho que esto es una persecución política. Así que nosotros estamos frente a una persecución política y por supuesto que en aquel momento, Natalia, te digo que fue bien difícil. Yo pasé 108 días escondido en Venezuela, recibiendo toda clase de amenaza contra mí y mi familia. Y tomamos la decisión de, bueno, Leopoldo le tocó el rol más complejo, más difícil, que es estar preso, y luego nos tocó a nosotros tomar la decisión, que yo te digo es la más difícil que me ha tocado en mi vida, dejar el país para poder denunciar lo que está pasando en Venezuela internacionalmente, y por eso puedo estar aquí. Pero lo que usted me está diciendo es que se pusieron de acuerdo, entonces Leopoldo aceptó que él se iba a entregar para que usted pudiera salir con su familia. Bueno, fíjate que cuando se habla lo de Leopoldo, no estaba prevista una detención para mí, y luego vino eso. De hecho es Leopoldo quien desde el tribunal me dice: estoy viendo tu orden de detención, escóndete, porque eso no estaba, como digamos, en el libreto. Y luego nos tocó definir los roles, porque yo creo que cada quien tiene un rol que cumplir en esta etapa, y es como un equipo de fútbol. Tú tienes delanteros, mediocampistas y defensores, no todo el mundo puede ir a meter gol. A Leopoldo le tocó el rol más complejo y más difícil de estar preso, y como otros venezolanos. Y luego dijimos, no hacemos nada los dos presos en este momento.
te toca a ti asumir una agenda internacional para denunciar lo que está pasando en Venezuela. Y esa fue la decisión. Y te insisto, ha sido la decisión más difícil de mi vida. Y no puedo entender cómo en el siglo XXI yo tuve que dejar a mi país por razones políticas. Si bien fue un momento difícil que me marcó, al propio tiempo me dio fuerza para decir, esta no es la Venezuela que nosotros merecemos y que nosotros tenemos que servirnos para darnos más fuerza para buscar ese cambio político en Venezuela. Y ese cambio político lo está haciendo alrededor de varios países. El gobierno venezolano siempre ha denunciado que ustedes se mueven con dinero de los Estados Unidos específicamente. Usted me puede decir y nos puede decir al público de CB24 con qué se está costeando usted esas giras y una visita como la que se hizo en Costa Rica. Sí, fíjate que nosotros hemos creado una fundación que trabaja el tema de los derechos humanos y es a través de esa fundación que nosotros podemos realizar el trabajo político que estamos haciendo, que nos permite a nosotros viajar y divulgar internacionalmente lo que está pasando. Yo creo que eso más bien nos da a nosotros fuerza, nos da a nosotros el respaldo de la credibilidad de lo que estamos denunciando y sobre todo cuando organismos internacionales imparciales así lo han dicho. Entonces yo creo que nos da una entereza pues, moral. Y desde el punto de vista profesional, yo también tengo posgrado en los Estados Unidos, que lo pude hacer gracias a una beca y he podido servir de asesor político a muchas personas que han pedido o quieren tener conocimiento sobre el tema de Venezuela. Y esa ha sido la forma. Yo te digo una cosa, estar preso creo que es lo más difícil, vivir en el exilio después de estar preso es lo más complicado. Y nos toca vivir desde el punto personal cuestiones muy difíciles. Primero que dejar tu país forzosamente, me tocó dejarlo con mi esposa embarazada de 8 meses, donde llegué a un país sin tener nada, ni casa, ni hospital, ni clínica, todas las cosas del bebé en Venezuela. Y fue muy difícil para nosotros. Pero te digo, al propio tiempo nos dio más fuerza para producir los cambios políticos en nuestro país. Y el esfuerzo que hemos hecho, lo hemos hecho con el esfuerzo propio. Lo que sí ha habido corrupción y grande ha sido en Venezuela, donde el gobierno ha utilizado recursos del Estado para enriquecerse ellos y que han salido denunciados por los casos de lavado de dólares, como caso de Andorra y otros, donde ha habido bancos, donde ha aparecido dinero de sumas multimillonarias que son productos del lavado de dinero, de la corrupción y de la droga que está en manos del gobierno. En varias ocasiones me ha mencionado el tema de la cárcel, fue uno de los temas que tocó el día de hoy con Oscar Arias, el expresidente costarricense. Vamos a escuchar lo que opina el expresidente costarricense sobre las cárceles de Venezuela. La situación en Venezuela se agrava todos los días. El bienestar del pueblo de Venezuela se deteriora todos los días. Un gobierno puede hacer con su pueblo lo que quiera. Puede construir un paraíso en su país o puede construir un infierno. El gobierno de Venezuela ha construido una prisión, porque no solo están prisioneros unos pocos líderes políticos en las cárceles de Venezuela y unos cuantos estudiantes. Está prisionero la inmensa mayoría de la sociedad venezolana. Bueno, y estábamos viendo que él se refiere a las personas que están detenidas y obviamente que lo tiene usted el día de hoy de aquí, estamos hablando también de Leopoldo López, que ya tiene varios días de estar en una huelga de hambre, pero el día de hoy se podría decir que hizo un gran triunfo y así lo están nombrando los medios de Venezuela y de otros países con respecto a las votaciones parlamentarias. Será el próximo 6 de diciembre, como está establecido. ¿Cree usted que se vaya a hacer una elección diferente como se hizo anteriormente? Bueno, fíjate que Leopoldo entró en huelga casi 29 días estando preso en un cuarto muy pequeño custodiado por 2 soldados sin que se le permitiera visita de su médico ni nada, haciendo un petitorio profundamente democrático, pidiendo que se fijaran fechas de elecciones, que no había razón para no tenerlas, que se permitiera la observación internacional calificada y que se liberaran a los presos políticos, insisto, porque no hay razón para tener a una persona presa por pensar políticamente distinto. Un planteamiento profundamente democrático. Hoy el Poder Electoral de Venezuela anunció la fecha del 6 de diciembre y tanto UNASUR como la OEA como la Unión Europea han dicho que quieren observar el proceso de elecciones. ¿Pero lo va a permitir el gobierno venezolano? Entonces, ¿cuál es la lucha? Fíjate esta lucha que se ha dado y se tiene importantes logros. No solo ya se mencionó la fecha, sino estos organismos internacionales se han pronunciado y la atención regional y mundial se ha puesto
en Venezuela, gracias a todo el esfuerzo y a la lucha que hemos venido dando. ¿Cuál fue mi insistencia hoy con el presidente Arias y qué es lo que tiene que ver con tu pregunta? ¿Es suficiente la fecha de las elecciones? No lo es. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido 16 años donde unas elecciones que han estado totalmente viciadas en el sentido de no permitir un equilibrio para que el venezolano se exprese libremente. ¿Qué estamos pidiendo entonces para corregir eso? Que existe una observación internacional calificada, que no sea un turismo electoral, que no llegue el día D, sino que comience ahora. Tú me dices, ¿lo va a permitir? Yo digo, lo peor que podemos hacer es dejar de luchar. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo precisamente en la comunidad internacional? Ese apoyo. Porque cuando tú hablas de derechos humanos, de democracia, no hay frontera, no hay ideología, no hay nacionalidad. Y allí la comunidad internacional sí tiene un peso. Todo el mundo, toda la región reconoce que hay una crisis en Venezuela. Digo, la peor de su historia reciente. Bueno, ¿cómo acompañar esa crisis? De esta manera. Si hay una crisis hay que buscarle una solución. Y creo que la comunidad internacional tiene que mediar para que tengamos esa observación y lo que te planteaba, la liberación de los presos políticos. Esa es la lucha que tenemos que hacer. ¿Es fácil? No lo es. No lo ha sido, sobre todo cuando tú tienes un gobierno antidemocrático. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Luchar para eso, levantar la voz y decirle a la comunidad internacional que tiene un rol que jugar en este momento y que precisamente lo que estamos pidiendo es algo profundamente democrático. ¿Y en qué va a ayudar Óscar Arias entonces en esto? Tenemos conocimiento de que Óscar Arias es una persona influyente en la comunidad internacional, pero específicamente, ¿qué le pide usted a Óscar Arias? No, yo creo que ya la voz de él, de levantar la voz, de plantear la crisis que existe, de saber que el hecho de tener elecciones no es suficiente y que esa voz se escuche en la región, se escuche en sus pares latinoamericanos a nivel mundial y que también sus relaciones le permitan acercamiento con otros gobiernos, yo creo que ese es el gran aporte que nosotros podemos recibir, no solo de él, sino, insisto, de la comunidad internacional. Y el divulgar esta petición que estamos haciendo contribuye a que nosotros podamos lograr ese camino de tener unas elecciones que más o menos representen un equilibrio en Venezuela, porque no tengo duda de que se va a expresar un cambio político. Ya todas las encuestas lo dicen, que la oposición tendría la principal opción de ganar las elecciones parlamentarias y donde hay un deterioro de la figura de Maduro y en su administración. Así que yo creo que estamos en las puertas de un cambio político y ese cambio político en Venezuela es irreversible. Vamos a ver qué dijo el expresidente costarricense Óscar Arias con respecto a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Está muy bien que se inviten a UNASUR, a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, a vigilar y constatar que esas elecciones sean transparentes y que sean libres. Pero pienso que eso no es suficiente. Pienso que requieren exigir una integración distinta del poder electoral. La verdad es que en casi todas las encuestas que he visto, el apoyo al gobierno del presidente Maduro es alrededor de un 20%. Y sin embargo, puede ganar las elecciones si no se exige una integración distinta de quienes integran hoy en día el poder electoral. Yo creo que ese es el gran reto, porque con una integración diferente, con gente distinta a quien está hoy en día, yo creo que esa es la mejor garantía de que esas elecciones sí van a reflejar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. En el panorama de que Venezuela diga que sí, que acepta que otras personas vengan a verificar la calidad de esas elecciones parlamentarias, pero ellos escogen los países. ¿Cuáles países serían a su crédito? Bueno, fíjate que nosotros estamos planteando una observación calificada, o sea, no un turismo electoral. Cuando uno habla de observación calificada, hay pocos entes que lo pueden hacer y solo lo puede hacer la Unión Europea, la OEA. Y si UNASUR lo quiere hacer, necesita el acompañamiento de estas instituciones. Yo creo que allí está para nosotros una organización seria, porque no pasa solo del día de la elección, sino meses antes, y eso tiene un protocolo y digamos, una experticia técnica que no cualquiera la tiene. Y por eso nosotros hemos hecho los planteamientos tanto a la OEA como a la Unión Europea para que puedan ser parte de ese proceso de observación. Así que ahí está el juego y creo que la región tiene que trabajar en función de eso, para generar ese equilibrio. Fíjate que el presidente Arias plantea el problema de fondo venezolano,
que hay una ausencia de democracia, donde no hay separación de poderes y donde los poderes públicos están simplemente secuestrados por una persona en este momento. Y estoy hablando no solo del poder electoral, estoy hablando del poder judicial también, porque la persecución que tenemos nosotros es porque hay la decisión de una persona de meternos preso. Entonces, ese problema es el de fondo. Entonces, nosotros con este esfuerzo lo que estamos buscando es que exista medianamente un equilibrio en el proceso electoral para que se exprese ese cambio. Solamente para cerrar la entrevista le pregunto, si usted estuviera en Venezuela en estos momentos, ¿haría cambio con Leopoldo? ¿Se quedaría usted en prisión y que él hiciera el manejo que usted está haciendo alrededor del mundo? Totalmente, sí. Sí. ¿Consciente de todo lo que ha pasado? Con todas las consecuencias que eso implica, claro. Sí. No tengo ni la menor duda. O sea, nos tocó este rol. Yo creo que nadie lo buscó. Yo creo que él no buscó estar en la cárcel, yo no busqué estar afuera. Solo Dios y la historia sabrá por qué estamos en este rol. Lo que sí tenemos claro los dos es que cada día que nosotros pasa, y te lo digo en mi caso, yo me levanto es cómo hago para contribuir al cambio político en Venezuela. Tengo un compromiso moral con Venezuela, tengo un compromiso moral con nuestro partido, quien ha sido perseguido, un compromiso moral con Leopoldo, sus hijos y su familia. Así que cada día que me levanto es cómo hago yo, sumo mi granito de arena para ese cambio y lo hago no pensando cuándo voy a regresar a Venezuela, porque quiero hacerlo hoy mismo, pero sí te puedo decir que cada día está más cerca ese momento de que yo regrese a Venezuela. Perfecto, muchísimas gracias por a ti, su compañía, Natalia, muy amable. CB24 Noticias. Vamos a continuar con más noticias, quédese con nosotros.